acelerado y despiadado de lo que es la pérdida de cobertura forestal en América del Sur y por tanto también implica el bioma amazónico. Creo que tenemos que tener mucho cuidado porque de solo 17 años se ha logrado este pésimo resultado y podríamos acelerarlo más. Yo creo que en los próximos 10 o 12 años podríamos terminar con la cobertura forestal realmente útil. Este mapa nos muestra efectivamente cómo tenemos aquí a la derecha el tema de, en la parte baja, cómo la pérdida de cobertura forestal, la pérdida de bosque primario, se ve para el tema de la parte de Madre de Dios. Y luego vemos también cómo se concentra la deforestación, la pérdida de cobertura forestal en la zona de Pucallpa a la mitad del mapa y la zona de San Martín también hacia el otro lado. Este es un mapa climático que nos muestra cómo en la costa todo es absolutamente desértico, cero lluvias, entre 0 y 100 milímetros máximo por año, y además una zona de calor, ¿no? Entre 18 y 24 grados, y es un tema tropical y subtropical seco, desértico. Y luego vamos subiendo hacia la sierra y vamos teniendo las temperaturas de frío hasta frígido, y luego bajamos hacia la selva donde las temperaturas ya son de carácter subtropical, 24 o 27 grados centígrados, y además con lluvias que puede ser del orden de los 2.000 a 4.000 milímetros por año. Acá vemos efectivamente en el cuadro de la izquierda qué pasa con la corriente de Humboldt y las corrientes marinas en el mes de julio. Y vemos al Perú ahí abajo a la derecha, en ese cuadro de la izquierda de julio, donde la corriente de Humboldt se ve que se sigue hacia el norte, pasando incluso delante de todo el Ecuador. Estos son los meses de frío, los meses de invierno. Y en los meses de verano, a la derecha, en enero, vemos que la corriente de Humboldt termina a estar cerca de la costa peruana, aproximadamente a la altura de Punta Pariñas o Piura, ¿no? Y ya a partir de ahí el calor es un calor de verano tropical. Sin embargo, es importante aclarar que la corriente de Humboldt en realidad se debe al afloramiento de aguas muy frías de la parte submarina, fácil de unas profundidades del orden de los centenas de metros, y estas son aguas que vienen de esa zona con temperaturas de entre 5 y 8 grados, de manera que esto forma parte de este enfriamiento de esta zona y que no necesariamente responde a condiciones de carácter climático, pero ahí está. Vemos un corte transversal, efectivamente, de lo que efectivamente es nuestro país, mirándolo de sur a norte, y a la derecha está entonces el llano amazónico y la zona de ceja de selva, donde llega la masa de aire húmedo ecuatorial, y esa masa es la que va a pasar por encima de las cumbres de los Andes y va a generar una condensación que traerá lluvia en forma de lluvia o en forma de granizo o de nieve y hielo. Y lo que baje es como escorrentía hacia la zona de la costa es el agua que irriga algunos de los ríos que tenemos en la costa, con valles que son efectivamente intermitentes en su calidad y cantidad de agua. Esto es extraído de un estudio realizado por expertos del Instituto de Meteorología de Suiza y conjuntamente con los expertos en glaciología del ANA y del Ministerio del Ambiente y del SENAMI. Este estudio nos muestra que efectivamente ellos, para poder predecir cuándo y cuántos van a sobrevivir nuestros glaciares, necesitan saber cuándo y cuánto lloverá y los temas que tienen que ver con temperaturas, etc. Y lo que han descubierto hasta ahora es que en los Andes del Perú el mayor porcentaje de la humedad para la precipitación es transportada por los vientos del este, desde el Océano Atlántico y la región amazónica hacia las cordilleras. Es decir,
ellos confirman el hecho de que hemos ya anunciado en otras conferencias anteriores que la selva es nuestra máquina principal productora de lluvias del Perú. Ellos hablan del conjunto de los modelos para tratar de predecir efectivamente qué va a pasar y ven que adicionalmente a eso hay una indicación de que hay una posible disminución futura de la precipitación en 19 al 33% durante la estación húmeda, que son los meses de diciembre, enero y febrero. Creo que eso es un dato muy importante. Quiere decir que el tema de cambio climático global nos va a afectar también en una reducción de precipitación en las zonas de la selva. Pero eso no tiene nada que ver, o sí, con una reducción en la precipitación si es que nosotros no hacemos nada por detener la destrucción de los mecanismos de producción de humedad en la selva. Aquí un esquema que nos muestra el afloramiento y por lo tanto la corriente fría, y dice mar frío, corriente peruana, leyendo de abajo hacia arriba, y tenemos efectivamente cómo aparece el mar cálido ya a la altura más o menos del Ecuador, que es el que produce el clima tropical con lluvia permanente, lluvia fuerte, ¿no? Es solamente para terminar de entender y fijar estos conceptos respecto de dónde viene el agua de lluvia o el agua de escorrentía o el agua dulce que tenemos en todo el país. Vamos a mirar ahora el tema de la deforestación. Y esta, pues, ya hemos mencionado antes también, se lleva a cabo principalmente como efecto de la construcción de carreteras o de otras infraestructuras, la sal ilegal, actividades extractivas como el hidrocarburos, gas y minería, o los megamonocultivos, o el narcotráfico, o finalmente la migración masiva desordenada hacia los territorios amazónicos. Lo primero es fijar algunos conceptos. Deforestación en el Perú. A ver, en un partido de fútbol que dura 90 minutos, que todos sabemos cuál es esa cantidad de tiempo, se deforesta un área de Amazonía equivalente a 43 canchas deportivas. Y también sabemos lo que es una cancha deportiva, es más o menos equivalente a 1 hectárea, un poco menos. De manera que esto es de lunes a domingo y todas las semanas del mundo, del 1 de enero al 31 de diciembre. Esto nos da como final resultado que hay una deforestación del orden de los 150 o 160 mil hectáreas por año, pero que si lo vamos a valorar en términos de pérdida de cobertura forestal, entonces puede ser un poco más del orden de los 200 o 250 mil hectáreas equivalentes de selva forestal. Aquí algunos ejemplos de lo que nos muestra la revisión de la documentación. Y a la derecha un árbol de chihuahuaco que está empezando a ser considerado como una especie en extinción porque es muy buscado por su madera, pero además es un chihuahuaco centenario. Estos árboles pueden tener 150, 200 y hasta 300 años. De manera que nos viene dando un servicio ecosistémico de generación de agua, lluvia, biodiversidad desde hace muchos milenios y nosotros estamos a punto de desaparecerlo para hacer parque seguramente. Entre los impactos de la deforestación tenemos que ver no solamente los aspectos biofísicos, sino que también con el bienestar de los pueblos indígenas originarios, con los guardianes del bosque de toda la vida. Y también tiene que ver con la sociedad global, en tanto la deforestación afecta a la seguridad del agua, la seguridad energética, alimentaria, salud, climática y de los medios de subsistencia. Por lo tanto, podemos afirmar que estos impactos de la deforestación se refieren prácticamente a la totalidad de los objetivos de desarrollo sostenible, extraído de uno de los estudios que se llevan a cabo también en el ANA.
Una forma de medir la deforestación es teniendo en cuenta toda el área de la selva en que la vegetación fue completamente eliminada. Eso es lo que se llama pérdida de cobertura forestal, que ya lo mencioné. Expertos como el señor Nobre consideran que la deforestación no muestra toda la dimensión de la pérdida. Hay que incluir entonces las cifras de la degradación. El señor Nobre es un premio Nobel brasileño. Aquí una filmina que nos cuenta y dice: el bosque, cuando está degradado, es más vulnerable a incendios y al cambio climático. ¿Por qué? Porque se nota que hay espacio entre los árboles y cuando se prende o se incendia algo, el aire puede circular entre estos árboles y más rápidamente incendiar todo porque hay muchísima menos humedad presente también. Aquí dice que aunque no se quite la vegetación, el suelo se vuelve más frágil y seco, y ello cambia el microclima del bosque y facilita los incendios para que se propaguen más rápidamente y el suelo también se calienta. De manera que aquí la lección final es que la degradación también hace que la selva pierda su capacidad de generar parte de su propia lluvia, que es lo que a nosotros nos va a afectar más rápidamente aquí al otro lado de la montaña. Si la selva pierde su capacidad de generar su propia lluvia y aumentar la humedad que viene siendo empujada por los vientos alisios de este a oeste contra la cordillera, no tendrá suficiente capacidad de volumen para traspasarse encima de la cordillera y por lo tanto podríamos quedarnos sin agua. Aquí una foto donde se muestra que efectivamente construcción de una carretera no se puede dejar al borde, está exactamente la foresta, sino que tiene que limpiarse a los costados y por lo tanto se convierte en una de las causas de reforestación. Una carretera que tiene 800 kilómetros y se puede llevar 250, 300 metros a cada lado de bosque, de manera que hay un proceso de deforestación intensivo. Aquí algunas filminas que nos muestran cómo quedan los bosques cuando es destruido por la tala ilegal. Está prohibido circular con madera rolliza, sin embargo, aquí se prepara, se pone, se lleva a cabo, no hay nadie, no hay ningún sistema de fiscalización. Esta destrucción de los bosques por tala ilegal es permanente. Durante toda la pandemia ha seguido el proceso sin que nadie los detenga, y esto es lo que va quedando en lugar de bosque. En algunos casos hemos encontrado algunas referencias a que la Marina también, como la Marina es a través de la DICAPI, la autoridad de los ríos, ellos también llevan a cabo algún tipo de fiscalización respecto de estos operativos de tala ilegal, especialmente en Loreto. Aquí tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo en la parte alta, en el pueblo de Tamchiyacu, en Amazonas, por parte de Cacao del Perú, simplemente limpian, ahí está el bosque. Miren ustedes cómo en la parte de arriba se ve un bosque totalmente talado y aparte de atrás, y así preparan sus terrenos. Ellos piensan que es más interesante para el Perú contar con los impuestos que dicen que van a pagar, mientras que la pérdida de ese bosque nos va a dejar sin agua. Yo quisiera saber si eso es un costo comparable o un beneficio comparable. Y lo mismo abajo, tenemos un ejemplo de deforestación provocada por el Grupo Romero en Alto Amazonas, disque para los temas de palma aceitera. Este es un ejemplo de cómo se va haciendo carne del problema del Amazonas y comparado con el tema en África o en el Asia, donde están empezando a aparecer sistemas exactamente iguales de depredación brutal de las zonas, de los bosques,
y esto está empezando a generar serios problemas con el agua en la atmósfera y la degradación de los sistemas está afectando el clima a nivel global, con consecuencia con el aumento de temperatura y desertificación de muchos otros territorios. Aquí vemos cómo el poder económico disfrazado de palma aceitera está acabando con la Amazonía. Esta filmina nos muestra las infraestructuras montadas por Cacao del Perú, también con la misma excusa que cuando las empresas privadas hacen billete y dinero, generan empleo, y ese ya es un gran beneficio para el Perú, pero además se supone que el dinero que se va a ganar, la rentabilidad que van a ofrecer, va a pagar unos impuestos y que eso va a ser más beneficioso para todos los peruanos. Aquí los sembríos de palma aceitera. Otro tema es el tema de las industrias extractivas. El petróleo del Perú, que salió de la zona del lote número 8, ha producido muchísimo petróleo, sí, pero ha producido muchísima contaminación. Para empezar, la deforestación brutal de 800 kilómetros por más o menos 400 o 500 metros de ancho. Y adicionalmente a eso, una contaminación por derrames de petróleo durante el oleoducto o en las diferentes zonas del bombeo. De manera que esta industria extractiva ha sido tremendamente contaminante y defectuosa para la gente de la selva. Y por supuesto para el Perú, porque nosotros nos perdemos esta capacidad de garantizar la producción de agua a nivel nacional. Aquí vemos los desastres cuando hay estos derrames de petróleo o cuando en la explotación no hay fiscalización. Este petróleo es muy pesado y hay que volverlo líquido inyectándole agua muy caliente, y cuando esta agua muy caliente sale hay que reinyectarla, pero si no la reinyectamos por razones económicas va quedando ahí como lo vemos. También tenemos algunas actividades de fiscalización, de interdicción de la siembra de coca. Estas son las plantaciones que se van detectando a medida que uno va mirando qué pasa en el bosque, y estas son las cosas que se encuentran, y son campos que han sido limpiados para cosechar efectivamente plantas para el narcotráfico. Otro tema interesante es esta promesa del desarrollo y progreso con más y mejor infraestructura. Caso concreto, miren, esta es una foto del año satelital, del año 1975, donde vemos una serie de líneas rojas. Esas líneas rojas no son sino las plataformas de lo que había de carreteras de tierra que iban desde el Cusco hacia Puerto Maldonado y hacia la frontera con Brasil y Bolivia. Vamos a mirar la siguiente foto. Esta foto es de 15 años después, en el año 1990, donde empezamos a ver que las franjitas rojas ahora se han vuelto más gruesas, hay muchos más puntos rojos, y eso tiene que ver con que hay mucha gente que empieza a trasladarse a través de esas carreteras y a asentarse. Por eso vemos algunos cuadraditos que son los terrenos que están siendo limpiados de vegetación. Hemos dicho que todo lo rojo no tiene vegetación, y esto es porque la gente arma su espacio donde se va a asentar y va a tener su chacrita y va a producir sus cosas, porque es gente que está migrando básicamente de la sierra. La siguiente foto es de otros 15 años más adelante y estamos en el 2005, y miren, en realidad las manchitas rojas parece que estuvieran haciendo metástasis, porque ya lo vemos que estas franjas rojas empiezan a caminar a lo largo de la carretera que va entre Cusco y Puerto Maldonado. Estamos en el año 2005, todavía no existen muchas cosas sino esto, y miren cómo en toda esta zona efectivamente ya se ha ido asentando la gente,
y está invadiendo las zonas de los áreas cercanas a las reservas Manú, Bajo Ajazonene, Tambopata, ¿no es cierto? Entonces, y vamos a ver a esto que se le añadió. Se le añadió el trazo y la construcción de la carretera transoceánica que va a ir efectivamente de un lado al otro. Esta carretera viene y va a pasar exactamente por aquí encima y entonces toda la justificación es que va a haber ahora sí una circulación de la economía moderna, de importación, exportación, etc. Aquí está cómo era el plano en planos. Efectivamente hay una entrada que va desde la costa por Abancay, ¿no es cierto? Nazca, Puquio, Cusco, y entra aquí. Y la parte que hemos visto nosotros es la parte que está desde este lado hasta Puerto Maldonado. Y también hay otras dos entradas a esta carretera que va hacia Brasil. Una que viene por aquí, por Puno, le llaman la binacional, y otra que va por Arequipa directamente hasta la zona de Puno, y entran por ahí por Pucará, y de frente se entra hasta la zona de el puente Otorongo, y de allí siguen camino hasta Puerto Maldonado. En Amazonía Sur, desde el punto de vista de la Amazonía, podemos ver aquí, están apareciendo, efectivamente, fíjense, cómo, qué cosa había originalmente. Después vimos la pérdida pleno 1990, la pérdida en amarillo del 2001 y la pérdida del año del 2011 al 2017. Y vemos pues que es una deforestación enorme, también depredadora, básicamente que a este tema, la pequeña minería artesanal ilegal del oro aluvial, y que es criminal con los bosques. Esto es una operación, este es un campamento donde se está preparando para operar y para poner en funcionamiento la extracción del oro aluvial del fondo de los cauces de los tónicos. Aquí vemos un campamento ya prácticamente en plena operación, construcción, y aquí está en operación. Entonces, esta operación, si ustedes ven abajo a la izquierda, junto a un tubo, hay una cabeza de un señor. Ese señor tiene su chamba, es estar ahí 10 horas por día, asegurándose que el fondo de ese tubo está absorbiendo lo más profundo de las arenas. Esas arenas son succionadas por ese motor y luego se va a echar en una de estas alfombrillas para tratar de detener. Entonces es una forma física de lograr que el oro se vaya concentrando y separando de las arenas. Aquí lo vemos, es exactamente el mismo tema. Y también tenemos que decir que hay otros temas asociados con esta movilización de gente que va a trabajar de esta forma, porque también hay lo que se llama la trata sexual y además la destrucción del bosque amazónico, que es inaceptable, como una huella que deja la minería. Miren en las exageradas intervenciones de esta minería ilegal. En la parte alta se ve digamos, la cota donde está el terreno original. Y aquí hay por lo menos unos 8 o 10 metros de diferencia de profundidad donde están trabajando y tienen las mangueras para seguir succionando los fondos de estos ríos. El desastre es absolutamente innegable. Aquí es imposible que la selva se regenere sola porque incluso el subsuelo ha sido removido. Entonces, aquí habría que empezar por recuperar suelo para eventualmente después regresar con algunas especies de la localidad. Mape del oro se da no solo en Perú, aquí hay una foto que hemos encontrado del caso de la Amazonía de Colombia y es exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, esto es una nivelación de costumbres a nivel de, de todo el bioma amazónico. Aquí un mapa hecho sobre una foto satelital donde se ve efectivamente aquí algunos de los ríos
y se ve adicionalmente la zona de Huepetue. Huepetue es una zona que tiene 30 o 40 años de explotación minera, es una cicatriz que se ve desde una distancia prácticamente de Marte, es la constitución de un desierto en medio de la selva húmeda, tropical, baja, prístina, amazónica. Y luego aquí hay una zona que se ha dicho que esta cosa de acá es algo así como el corredor minero, cosa que a mí me parece realmente inaceptable, porque ¿cómo puede haber un corredor minero en una zona de la selva baja? Aquí tenemos una deforestación nueva que ha terminado de caminar muy rápidamente en los últimos años, que se llama Guacamayo. Fíjense, es la zona de una quebrada que baja hacia aquí. Aquí en el punto rojo es la carretera transoceánica. En la parte de la derecha, si vamos de izquierda a derecha, en la parte de abajo, está la zona de La Pampa. En la zona de La Pampa se ven todas estas deforestaciones que van caminando, y esto es solamente hasta el año 2011. Aquí tenemos la carretera, la infraestructura, la que iba a traer efectivamente todo el desarrollo. Y lo que nos ha traído es este problema. Es que ahora tenemos que a orillas de la carretera, ¿no es cierto?, hay la agricultura de roza y quema, y también que consume progresivamente la capacidad y provisión de la selva para otras cosas. El tráfico de combustible, que lo vemos arriba, ahí están los camiones, etcétera, que sostienen la minería ilegal en Madre de Dios. Y a la derecha, los barcitos, etcétera. Esta es una foto de un proceso de rescate de 32 mujeres víctimas de la trata de personas en Madre de Dios, pero en Madre de Dios en La Pampa. Aquí, otra vez, vemos que aquí pueden haber ferreterías, restaurantes, bares y alojamientos en La Pampa. Y vemos a la izquierda hay un carrito de 3 ruedas que tiene cilindros de combustible que va a llevar a esas bombas que vimos que están metidas en medio del monte para las bombas que hacen la succión de las arenas. Y abajo un operativo de rescate de víctimas de trata sexual, etcétera, cosa que ni siquiera existía en aquellos tiempos. Pero ahora esto es lo que ha traído la carretera. Este es, digamos, el desarrollo. Aquí vemos cómo va quedando el panorama de la selva tropical húmeda de Madre de Dios. Y esto es exclusivamente la pequeña minería artesanal y que no debe existir y que no puede seguir funcionando como está. Aquí vemos el pueblo de Mazuco en medio de la selva a la derecha y a la izquierda la desaparición del resto de la selva donde estaba Mazuco siempre. En esta filmina vemos cómo aparecen las zonas bien delimitadas, la Reserva Nacional Tambopata, en la parte donde termina lo verde es la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional, y la parte de arriba, el lindero, es la carretera transoceánica. Y si ven de la carretera transoceánica hacia abajo, empiezan las zonas de deforestación, porque ahí se estaciona la gente y empieza a hacer sus trabajos hacia abajo. En la siguiente vemos la zona de amortiguamiento que ha sido achurada en amarillo, y luego en rojo vemos las zonas de áreas deforestadas. Pero quiero decirles que algunos de estos puntos rojos que están deforestados corresponden también a concesiones mineras de 2, 3, 5, 7 hectáreas que siguen siendo entregadas por el Ministerio de Energía y Minas desde Lima. Con lo cual tenemos un problema bien complicado. Aquí otra foto más de cómo va quedando la selva al paso de esta plaga de la minería ilegal. Yo diría que esta zona que vemos aquí abajo, vemos el pueblo de Mazuco, arriba a la izquierda, la carretera transoceánica, y efectivamente donde está el absoluto destrozo de lo que era selva virgen, selva primaria, y hoy día ha sido absolutamente borrada del mapa.
Tenemos solo un comentario adicional final, y es Elías. Está con el micro apagado, creo. Sí. ¿O se fue? No, aquí estoy. Bueno, tomamos 5 minutos y entramos al área de preguntas y respuestas. De acuerdo. ¿Ok? Chicos, tomemos 5 minutos, por favor. ¿Haría buscar un Malbec? 2. Ahí Rafael tiene un montón en su sala. Rafael. Manden por correo, coño. DHL o Ormeño. Como quieran, pero manden. Que llegue. Un descanso porque el Quique Elías se ha pasado todas las 40 minutos hablando. Mira, ve que lo he hecho llorar al Carioca, coño. Pero es bien inspirador el video. No, es preocupante. Reconfortante. Me ha hecho recordar una película, no sé si alguno de ustedes la ha visto. Yo vi la película por el actor que se llamaba Raúl Juliá, que ya murió joven. No. Pero era la vida, era un activista, Chico Méndez. ¿Alguien vio esa película? No. Un brasileño, Chico Méndez, que lo Sí, mataron, lo asesinaron. Es histórico, el Chico Méndez. El defensor de los sin tierra. Sí. Sí, Es que es Chico Méndez, pues no vi la película. sí, de Bueno, Burning Season, creo que se llamaba no sé si, cómo la tradujeron ¿cómo se llama? Al español, pero muy interesante la película, como les digo, la vi por Raúl Juliá, pero después me enteré que era la vida, bueno, una parte de la vida de Chico Méndez, ¿no? No sé si tenemos a alguien así parecido en Perú, algún activista así de ese nivel. Hay algún 15 veces más de lo que se paga a través del rey de España. Entonces, hay ejemplos increíbles. Yo he transitado muchos años por estos espacios y he visto las bandas de colombianos, italianos, mexicanos por el tema de las tierras, haciendo triple, cuádruple, quinta titulación de las tierras, juicios que nunca acaban y que las tierras al final terminan así totalmente deforestadas. Y junto con eso, una migración sin piedad y sin perdón, donde el Ministerio de Agricultura dice, si hay un árbol, no te titulo. Y la gente baja a tumbarse lo que hay y lo que no hay. Pero como no son tierras de cultivo, 2 años, 3 años y siguen avanzando. Entonces, este es una reflexión que frente al proceso electoral en marcha, es que si continuamos eligiendo a las mismas gentes, van a destruir el país en lo que menos nos demos cuenta. Y el tema del agua, que es el tema de fondo, ¿no? Somos la reserva de agua dulce más importante de Platenta. Y ya lo ha dicho ahí Ricardo, que si no evitamos esto, nos quedamos en la costa sin agua, en la sierra por lo consiguiente. Entonces, esa era mi inquietud de poder tratar de ponerles como tema de reflexión, porque es un reto personal de años que venimos trabajando con un grupo de gente, ¿no? Pero sí apostamos por una inversión en el país privada, pero responsable. Y eso quiero que quede claro, ¿no? No justificamos que esta cantidad de gente informal, contaminada y totalmente fuera de contexto, siga destruyendo al país tampoco, ¿no? Entonces, hay que encontrar una salida. Rafael, Gracias. tienes una pregunta. Rafael, por favor. Sí, yo quería hacer escuchando este asunto del petróleo. Yo en los años del 76 al 80
trabajé en la formulación, en el campo, en el petróleo, en la selva, formulando rompedores de emulsión. En la selva, los yacimientos normalmente tienen dos capas. Una formación que le llaman Vivian, que es un petróleo muy pesado, y otra formación que le llaman Chonta, que es un petróleo más liviano, y que hay que irlos mezclando para poderlos sacar y que esto se pueda procesar. El petróleo que sale de la selva sale aproximadamente entre 15 y 20% petróleo y el resto es agua. Pero es un agua que es muy salobre, es casi agua de mar. Yo recuerdo que me sentaba en el muelle, en Trompeteros, que se usaba para pasar de un lado a otro, porque en Trompeteros había la estación el campamento estaba a un lado del río y la estación los tanques estaban al otro lado del río y uno tenía que cruzar en un deslizador todos los días. Y me sentaba en las tardes y era un atardecer hermoso y veía los delfines rosados que después desaparecieron. Cuando se sale el petróleo con el agua, se separa rápidamente en unos tanques que le llaman free water knockouts, que son para separar el agua, pero queda en el medio una emulsión. Que es una emulsión que hay que romper, porque no puedes bombear esa emulsión por el oleoducto, porque además es muy salobre y va a provocar corrosión en el oleoducto. De hecho, teníamos que hacer cultivos para ver si había corrosión en los fondos de los tanques con unos aparatos que se llamaban ladronas, que uno lo metía hasta el fondo del tanque y recién ahí tomaba la muestra de agua, que era lo que había en el fondo. El problema era que era tanta agua que yo no sé si alguna vez eso se ha reinyectado. Y creo que la contaminación que se producía normalmente, más que por el petróleo, que se producía por derrames, pero no tanto por petróleo en esa agua, era más por la salinidad de esos miles de barriles, porque si tú producías 80.000 barriles de petróleo, estabas metiendo como 1 millón de barriles de agua salobre al río y malogrando la fauna y la flora de la zona. Y no quiero ponerme a opinar todavía sobre los metales pesados que hay en ese mismo petróleo y que se disuelven en esa agua y que se arrastran en el río. Lo cierto es que los delfines rosados son historia, eran hermosos realmente. Eso es todo, gracias. Ya. Bueno, en eso sí tienes razón. Al principio, cuando se empezó esa producción, todo se sacaba y se ponían en separadores. Y el agua la mandábamos al Amazonas, prácticamente. No era directo al Amazonas, pero sí al Río del Norte, ¿no? Y de ahí entraba por otro lado. Y así fue al principio. Luego se tuvo que hacer el cambio, años después, ¿no? Para hacer perforación de pozos para reinyectar el agua que se sacaba del pozo. Y solamente tratar de enviar la parte de petróleo. Pero la parte de reinyección de agua se tenía que hacer. Y eso fue a razón de que no solo el Perú pidió eso, sino teníamos operaciones en muchas partes del mundo. En Ecuador también teníamos operaciones al otro lado de la frontera. Y yo estuve 5 años trabajando en Ecuador, en eso. Y ahí sí ya nos tocaba, porque eso fue después en el 90, ¿okay? 97 por ahí, 95, 96 por ahí. Y de ahí sí nos forzamos a hacer perforación para reinyección de agua inmediata. Todo lo que salía que no era movible se volvía a inyectar, porque no era aceptado y no era aceptado ni por la compañía ni por la... Pero estoy de acuerdo con Enrique, sin reglas, sin tener gente que piense qué es lo que está pasando, no es bueno una inversión de ese tipo. Hay que pararla, hay que regularla, diría yo, no pararla, pero regularla. Ok. Eso, ¿no? Perdonen si vuelvo a intervenir. Esto me lleva a mí a una comparación también con la minería. La contaminación, yo hice una presentación sobre minería y contaminación ambiental hace algún tiempo, que la hicimos aquí en Zoom también con Jorge. Y el resumen era que tenemos compañías
canadienses, australianas, norteamericanas, que hacen minería en el Perú, pero sería muy sencillo copiar las leyes ambientales mineras de esos países, traducirlas y promulgarlas, pero es más barato comprar congresistas. Y vamos al asunto de la corrupción. Entonces, los lobbies que son capaces de hacer las empresas, no solamente las multinacionales, hemos estado hablando del caso de Palmas del Espino, por ejemplo, ¿no? Que a mí no se me había ocurrido que podía ser un problema porque si reemplazas una planta con otra, en teoría dices, eso está bien. Pero yo, antes de la presentación de Enrique, que quiero agradecer muchísimo, lo quiero agradecer mucho porque me ha abierto los ojos en muchas cosas. Yo tenía una idea bastante más simple de esto. Yo pensaba que el asunto de la deforestación para conseguir madera es una cosa que se podría reemplazar con reforestación de campos madereros, como pasa en Chile, donde producen árboles pinos que no tienen nudos, porque como crecen más rápido, porque no alcanzan todavía el sol, es una madera un poco más lineal, ¿no? Pero visto que no es solamente la madera, agradezco otra vez, Enrique, de verdad, yo pensé que iba a ser una presentación con un prejuicio, yo todo prejuicioso sobre estos exagerados ambientalismos, pero no, realmente agradezco nuevamente que me hayas abierto los ojos y gracias, Jorge, por la invitación. Un placer. Bueno. Otra pregunta de otro participante, un comentario. Quique, yo quería preguntarte si has visto esto de la implantación de sensores electrónicos inteligentes para no solamente detectar incendios forestales, ¿no? Predecirlos con la inteligencia artificial, sino también monitorear la tala de árboles, por ejemplo, con sensores inteligentes. ¿Has sabido algo de eso tú? Mira, nosotros estamos trabajando en varios escenarios. Con los satélites ahora se puede ver y se mapea diariamente o por horas ese tipo de problemas en sus diferentes dimensiones. Sin embargo, años venimos también tratando de generar una ley para la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, cosa que todavía no se puede dar por falta de recursos, ¿no? El BID dio hace unos años atrás 360 millones de dólares y se le dio a Chile, a los países también del entorno, y el ministro Camet dijo, ¿investigación? No, eso se compra. Se tiraron la plata en otra cosa y lo que pasa es negocio para terceros, testaferros históricos. Pero sí, estamos trabajando el tema de inteligencia artificial con Concitec, pero con inmensas dificultades porque no hay decisión política de generar recursos para ello. Entonces, cuando tú has tratado el otro día el tema de la industria 4, nosotros hablamos de la era digital, cambio de época. Todo el modo de producción que existe actualmente se torna obsoleto. Tú hablabas del cemento. Nosotros hablamos de ciudades sostenibles. El 80% de los materiales que utilizamos para la construcción son altamente contaminantes y ya no se usan. Y acá es el boom. La gente se admira de las cosas que se están haciendo, pero los costos de contaminación que vamos a pagar a futuro son increíbles. Y estamos engañando en educación a toda nuestra generación porque le estamos dando conocimientos que ya fueron. Entonces no podemos seguir permitiendo que las futuras generaciones, sus nietos, sus hijos, sean engañados porque no van a encontrar trabajo a nivel global. Y acá los que tienen el manejo quieren mano de obra barata para exportar pimiento piquillo, arándano, uva, en fin, ¿no? Mano de obra barata para alimentar
en vez de tener profesionales capacitados para poder desarrollar las inmensas riquezas que tenemos. Pero ya no podemos seguir utilizando los mecanismos que ya ahora es la era digital. Entonces tiene que haber la investigación científica y con la innovación ambiental para adecuarnos a las normas internacionales. Se habla de los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros somos parte de las 3 grandes convenciones de Naciones Unidas. Diversidad biológica, que habla un poco del tema del bioma y todo lo que es ese escenario de los territorios. De cambio climático, que el presidente anterior, Vizcarra, y este actual, en sus discursos lo mencionan. Y dicen, el COVID mata rápido, el cambio climático está matando muchísimo más en un poquito más de tiempo, pero va a matar cantidad de gente por falta de alimento, por falta de agua, por falta de incapacidad de poder manejar nuestros recursos naturales. Y el otro es el tema de los océanos y mares, con la desertificación. Entonces, mientras a nivel global se están tratando de cambiar algunas normas, con el cambio de Biden en Estados Unidos, Trump había salido del Acuerdo de París. Ahora están volviendo. Perú ha declarado que ha ampliado su ambición climática del 30 al 40%. Y eso ahí donde las empresas del cemento, el transporte, de la construcción, en fin, las áreas minería, hidrocarburos, todos tienen que cambiar su modo de producción, porque hay que reducir la contaminación. Tenemos que no llegar a 1,5 y estamos camino a llegar a 2. Puede que las futuras generaciones ya no tengan planeta si siguen despiadadamente haciendo esto, ¿no? Gracias. Ángel. Sí, Enrique, quisiera decir... Germán, por favor. Ángel, no tiene sé. la palabra primero. Enrique, Sí. quisiera ¿Sí? darte una presentación de lo que estamos haciendo ahora en nuestra compañía relacionado a la detección de salidas de gas, petróleo, aguas. Ya nosotros instalamos en operaciones norteamericanas y en otros países también hemos probado y tenemos instalaciones para la detección de emisiones de gas, emisiones de agua y petróleo en operaciones petroleras. También tenemos, usamos detecciones de personas que accesan, carros que accesan, cómo manejan, cómo se portan en los campos operacionales. Todo con tecnología. Entonces, de ahí yo quisiera mostrarte qué es lo que hemos hecho para que puedan ver ustedes las cosas que están pasando en este momento, que seguramente las conocen, pero quisiera enseñarles cómo estamos trabajando con las compañías petroleras en este momento, ¿no? Sería extraordinario. Y también, no solamente petróleo, pero también minería, porque son muchas cosas las que están pasando. Vemos que no solamente destruyen el ambiente, destruyen también, matan animales, matan todo lo que está pasando, gente en estas operaciones. Nosotros logramos detectar todas estas cosas electrónicamente. Los sistemas de control de los oleoductos están conectados con este sistema y apenas hay una salida, estos sistemas enfocan las cámaras y también lo detectan. También se detecta con software analíticos de las figuras. Con eso también se detecta el gas. ¿Ok? Eso es importante para convertirlo en política pública y que todas las inversiones futuras tengan estos prerequisitos de implementación. Sí. Ya conversamos de eso para dártelo, Enrique. Ángel. Excelente. Sí, Quique, no sé si podrías explicar así muy sumariamente. He tratado de leer ese problema de la Amazonía y las Naciones Unidas, y entonces había gente que estaba furiosa porque que el Perú iba a dar
el derecho de la Amazonía, las Naciones Unidas, o algo así. ¿Puedes sumariamente explicar un poquito de eso, por favor? Sí, eso se llama el Acuerdo de Escazú, Okay. que es un poco el tema de los ambientales o los guardianes que tratan de preservar este tipo de empresas, este tipo de iniciativas, y que nuestra capacidad interna de cuidar está la prueba. No tenemos capacidad de poder controlar guardaparques o controladores para la salida de la madera. Todo eso está controlado por mafias y que yo lo he vivido, ¿no? En frase muy concreta, el colombiano te avisa, el mexicano te mata de frente. Las bandas de los italianas parecen esas, como te digo, misiones que van a destruir todo. Entonces, después con una, ¿sabes cómo le llaman al BRAE? El paraíso terrenal. Yo he trabajado con Naciones Unidas en la UNOD, que es contra la droga y el delito. Allá rotan y entran las naves, salen, todo el mundo contento, gana su plata y no pasa nada. Entonces, todo ese tipo de cosas hace que para poder proteger, sin perder nuestra autonomía, nuestra independencia, tengamos acceso a tribunales que puedan justamente tratar de controlar en conjunto, y por eso en Naciones Unidas se pelean estos espacios, ¿no? Para poder lograr que se haga justicia en nuestros países, porque no tienen capacidad. Los gobiernos son tan corruptos. Sin embargo, acá ha habido una pugna, todavía no se aprueba lo del Acuerdo de Escazú, se ha postergado, ¿no? Pero acabamos de lograr el tema de la moratoria de la ley de los transgénicos, por ser un país megadiverso, 15 años. Porque si no estaríamos así como Brasil, con cemento en vez de bosques, ¿no? Para alimentar a China, para alimentar a Europa y a otros países, a los animales de otros países, ¿no? Entonces, ese es el gran debate, y la consecuencia ha sido la muerte de estos ambientalistas, como el Chico Méndez que hablan, ¿no? Acá los matan un día sí, al día siguiente también, ¿no? Estas mafias. Por ahí va el debate. Es un debate técnico y político, ¿no? Pero nuestras autoridades dejan mucho que desear, ¿no? Gracias. Rafa, adelante. Yo he lamentado mucho que el Perú no firme, no ratifique el Acuerdo de Escazú, porque lo que ha pasado es que las industrias, las empresas extractivas del Perú han hecho un lobby tremendo apelando a los sentimientos más primarios de la sociedad, que es el nacionalismo. Realmente de lo que se trata es de que es mucho más fácil comprar los jueces en el Perú que comprarlos en un organismo internacional. Por eso es que no quieren que intervenga ningún organismo internacional en este tipo de cosas. Y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Es un problema de corrupción no solamente del Ejecutivo otorgando licencias donde no debe, haciéndose los tontos, no solamente del Congreso, también del Poder Judicial. Y entonces, cuando se habla de que queremos inversión en el Perú, nadie viene a invertir a un país donde si tú tienes un problema de tipo judicial, no importa si tienes la razón, importa si tienes los amiguitos adecuados en el Poder Judicial. Con ese panorama, nadie viene a invertir. Y por el otro lado, con el asunto de la minería, por ejemplo, ¿ustedes creen que si Conga, ese yacimiento, se hubiera descubierto en Colorado, en el estado de Colorado, en Estados Unidos, donde está basada Newmont, la socia de la compañía que lo tiene, no se hubiera explotado? Claro que sí, pero se hubiera explotado siguiendo las leyes ambientales de Colorado. Pero es mucho más barato
hacer una escuela de congresistas como hicieron acá, para tener sus propios congresistas a la hora que se discutan estas leyes. El problema es, Enrique, nuevamente, otra vez agradeciéndote muchísimo, el problema es cómo superar el asunto de la corrupción. Porque no importa que tengamos los drones, que tengamos los indicadores, que tengamos los medidores de lo que se está haciendo mal, si políticamente es tan fácil comprar a las autoridades que tienen que definir. Y por eso lamento otra vez muchísimo que no se haya ratificado Escazú, apelando a los sentimientos más elementales y primarios de la prehistoria con respecto a la tribu propia. Gracias. Adelante, Lucho. Es pronto para avisorar si habrá... Buenas noches. Bueno, el tema principal entonces es la corrupción. Y ha tocado un tema básico que son los congresistas. ¿Por qué se pelea la gente o por qué se pelean mucho por ser congresistas? ¿Acaso por lo que el sueldo que ganan, que son 15.000 soles más 15.000 soles para gastos, que tienen que entregar facturas y recibos y de ahí salen los comepollo, que se han inventado las facturas o los recibos para justificar? No, ese no es el problema. El problema principal es que ellos quieren ser congresistas porque ahí están los lobbies de las empresas. Yo he trabajado un tiempo en la Autoridad Nacional del Agua y he viajado a Madre de Dios a chequear a la autoridad local del agua, a la cual le hacían problemas porque no daba permiso o estaba combatiendo a la minería ilegal. ¿Y qué sucede? Que un famoso congresista de apodo Come Oro fue a la jefatura a pitear porque había una autoridad local del agua que estaba contra los mineros ilegales, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas. El problema es la corrupción que no sabemos hasta ahora cómo atacar. Y por otro lado, en la parte legal, por ejemplo, un ministro de Agricultura del régimen de Vizcarra votó de Serfor al director de Serfor porque este se oponía a la reglamentación de la deforestación o el corte de árboles para la industria de la palma aceitera, que es de los romeros. Entonces, este señor que había postulado a ese puesto de director, que era de 5 años, lo sacaron al año y medio. ¿Por qué? Por oponerse a algo que estaba contra el medio ambiente. Otro caso de corrupción en ese lado, ¿no? Y si nosotros ya, desde mi punto de vista, de repente exagerado, cuando hablamos de terrorismo que ataca a la persona, que somos la vida humana, ahí sí decimos que es terrorismo. Pero cuando atacamos a la vida forestal o a la vida de la fauna, o sea, flora y fauna, ¿no? Cuando atacamos a la flora y fauna, ahí no hablamos de terrorismo. Entonces, mi propuesta sería que quien está deforestando, quien está haciendo minería ilegal, quien está haciendo tala ilegal, sean declarados terroristas ambientales. Con eso de terroristas ambientales, con unas leyes que los castigue y que no vengan a decir que no tienen dónde trabajar, que pobrecitos, que qué van a hacer. Porque esa minería ilegal, todo el oro que sacan, no paga impuestos, se va para afuera. Se va para empresas extranjeras y que hay pues un montón de empresas extranjeras que compran ese oro y se lo llevan tranquilamente. Y en la parte de lo que es deforestación, o sea, tala de árboles, ¿qué sucede? Que si hubiera una ley que por cada árbol que cortan tienen que plantar otro árbol o plantar 10 árboles más, se acabaría el problema. Pero lo que pasa es que no hay leyes claras para esa gente. Y cuando una jefa de la CONFIEP, en la parte ya de minería legal, una jefa de la CONFIEP dice que acá piden estudios de impacto ambiental como si fuéramos países europeos. Entonces, ¿dónde estamos? Ese es un punto que la gente ya que tiene empresa legal también le pone peros a los estudios de impacto ambiental para minería. Y ahí es donde se generan los problemas sociales, porque un estudio de impacto ambiental
que tiene observaciones antes de aprobarse y se aprueba, después saltan las observaciones y ahí viene el problema social porque las comunidades se oponen a que esa empresa minera explote el lote que ha declarado. ¿Por qué? Porque el estudio de impacto ambiental está con observaciones. ¿Y por qué pasó? Porque hubo la coima a las autoridades, a los funcionarios que aprobaron ese estudio de impacto ambiental. Entonces la corrupción es grande y cómo atacarla, ese es el problema. Si alguno de ustedes tiene la solución, por favor, que la manifieste. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Déjame hacer una pregunta, Jorge. Dale, Gustavo. Has cancelado tu audio. Ya, ahora sí. Ahora sí. Esta tarde yo te envié por WhatsApp un aviso de venta de un producto hecho con producto peruano en Japón y cuyo precio es pero algo tremendo comparativamente con lo que realmente se comercializa en Perú o en Latinoamérica, en las partes que lo tienen. Me refiero estrictamente al camu camu. Y esta es la pregunta del señor Elías, es ¿qué se hace para proteger, además de la foresta, los productos naturales que son patentados fuera, en otros países, y por los cuales se paga pues una barbaridad, ¿no? Y nosotros, o sea, hacen riqueza con lo que nosotros tenemos y no explotamos y ni siquiera pues procesamos o le sacamos provecho. Mira, ese tema, qué bueno que lo hayas tocado, porque en el caso del camu camu son años, y no sé si está Tito Gers, está presente acá, porque nos hemos encontrado en Quito varias veces, justamente por no tener tecnología y darle valor agregado acá, los japoneses y otros países se han ido llevando el camu camu como otra serie de productos y lo revenden en el mundo. Por este éxito de la agroexportación, para algunos casos es yo diría, ¿no? Un engaña muchacho para el Perú. Hablas del camu camu y yo te digo, Perú se ha convertido en una potencia en gastronomía, ¿correcto? Nosotros, hace muchos años atrás, generamos un proyecto que fue pensado 4 años y se ejecutó en 5 años, en 12 regiones del Perú, promoviendo cultivos in situ y sus parientes silvestres para descubrir el potencial de la agrobiodiversidad en el Perú, en sierra, selva y costa. Ahí salió un estudio de marketing que valió $30.000, que por obra y magia, y a un homenaje a José Reyes, Pepe Reyes, que fue el que trabajaba este proyecto, yo lo continué. Con una escuela de gastronomía, tuvimos te digo, entre comillas, terrible opinión de decir que Perú era la capital gastronómica del mundo. Nos dijeron que estábamos locos. Formamos muchas promociones de chef. Nadie sabe eso. Sin embargo, Perú se ha convertido en una potencia gastronómica, ¿no? Porque los jóvenes que se les preparó salieron a conquistar el mundo. Pero esas historias no se encuentran. Sin embargo, el que tiene plata es un éxito. Y con ello la agroexportación. Porque no quieren hacer ciencia, tecnología e innovación.
para darle valor agregado. Lo que hay en este momento en el mercado es la punta del iceberg de la inmensa riqueza que tenemos en los cultivos que son milenariamente conservados por 8.000, 9.000 años de antigüedad, ¿no? Y nos quieren poner como éxito exportar uva, exportar espárrago, pimiento piquillo, arándanos en el desierto, teniendo un potencial andino amazónico increíble. Los brasileños vienen con su computadora a regalarle una computadora a los nativos para que le den todos sus conocimientos y se lo lleven. Ya no vienen a hacer campo, ¿no? Entonces ya te imaginas cómo están depredando y cómo se están llevando nuestros conocimientos, y ya tú has puesto el ejemplo. Te puedo poner varios más, ¿no? No, a mí me gustaría sugerirle algo que en algún momento se me ocurrió, pero desafortunadamente las puertas académicas que toqué no le dieron importancia. Y es el hecho de que usted mencionó hace un momento con CITEC y no sé qué otras instituciones relacionadas con la educación propiamente, ¿verdad? Y mire, la tecnología que, digamos, para hacer esta bebida que le mostré a Jorge esta tarde, que es un envase, mire, el extracto del camu camu lo diluyen con otra planta nativa de una zona polinésica que le llaman el barutí. ¿Sabe qué es eso? El aguaje. ¿Ya? Lo combinan y lo diluyen en agua. 16 onzas vale $37.50 la botellita, porque es un energizante poderoso. Los atletas consumen eso. Bueno, entonces, mi idea es de que la tecnología para darle valor agregado es realmente simple, señor. Es bastante simple. Yo le vendí la idea a un colega que trabaja en industrias alimentarias y nunca obtuve respuesta o un comentario, digamos, de mente abierta para decir, oye, mira, vamos a intentarlo o voy a proponerlo, vamos a hacerlo, tú explicas, qué sé yo. Y le digo por qué, fíjese, yo tuve la oportunidad de conocer en Lima a unos dirigentes de una comunidad agraria de la zona aledaña a Pucallpa, que pertenecen a la Federación de Cooperativas de algo relacionado ahí a eso en Lima, y que trabajan con una ONG belga o algo así. Entonces, el asesor legal de todas estas instituciones es mi amigo y compañero de promoción del colegio, y me presentó porque había escuchado la idea esa que yo había trabajado en el Camu Camu y lo había estado haciendo por... El interés que me despertó a mí fue descubrir de que es la cantidad de vitamina C más grande que existe en la naturaleza, este fruto. Entonces, vinieron y cuando me preguntaron las señoras que estaban ahí, cómo era el camu camu que yo usaba, así. Y yo le dije, el vivo que ustedes envían en las cajitas de 25 kilos y esto, y es así, y esto yo tengo acá, y le mostré. Pero, ¿qué hace usted con eso? Entonces yo agarré y le digo, ¿por qué? ¿A qué viene la pregunta? No, me dice, porque miren, nosotros pagamos al Instituto Amazónico ahí en Pucallpa un sol por desbroce, o sea, por sacarle la pulpa. El rendimiento que nos dan es 50%. Y, o sea, entregamos una tonelada, nos dan 500 kilos. Y los comuneros necesitan que se le pague antes de que se envíe a trabajar y bueno, una serie de... Y le digo, ¿qué hacen ustedes después con la pulpa? Entonces lo vendemos a unos señores que vienen de la zona de Chachapoyas y ellos se la llevan a unos colombianos y los colombianos se la llevan del país. Así, o sea, materia prima prácticamente semiprocesada. Así le digo, qué interesante. ¿Y ustedes por qué no hacen ese trabajo? Le digo, ¿por qué el desbroce tiene que pagar el sol al Instituto Amazónico ese que usted me menciona? No, porque ya lo tenemos sí presupuestado. Le digo. Mire, yo esto es lo que hago, y le saco yo un frasco con el contenido del ¿cómo decirme? Del camu camu que yo había imaginado hacerlo, ¿no?
el desbroce, pero yo lo licuaba y creaba una pasta sin utilizar nada, con el mismo líquido de la fruta. Lo llevé a analizar y ahí corroboré que efectivamente de mínimo 2.300 miligramos ¿cómo se llama? De vitamina C. De vitamina C en un contenido de 50 mililitros. ¿Se imaginan ustedes la potencia que eso tiene? 20 y 50, 60 veces más que el limón y la naranja conjunta. Así es. Entonces, yo al mostrarle se quedó sorprendido, pero, ingeniero, ¿y cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo hace? Entonces, ¿por qué la pregunta? No, me dice, porque así de esa presentación, uy, nosotros haríamos una cosa tremenda de negocio, pero no, con el tránsito ese que hacían para entregarle a los llamados estos, gente de chachapoyes que a su vez la revendían a los colombianos. Y le digo, yo no tengo ningún problema en enseñarles cómo hacerlo. Agarre, ¿cuántos comuneros son? Y me dijo, son 135. O sea, son 135 casas, ¿no es cierto? Que tienen mamá, papá y 2, 3, 4, 5 hijos, ¿sí? Ok, le digo, ahí tienen la mano de obra. ¿Por qué en lugar de usted recibirles las bolsas con el camu camu tal cual, después de que lo han sacado del árbol, lo han apañado, se lo traen ya desbrozado? Y usted le paga por eso, como producto terminado. Y eso, usted no va a hacer tampoco ridículo de pagarle 10 centavos, ¿no? Usted tiene que calcular cuánto es lo que va a dejar. Usted dice que tiene un rendimiento del 50%. ¿Usted sabe cuál es el rendimiento que yo hago con este producto que llega acá a Lima y yo lo proceso? ¿Usted tiene idea, le digo? No. 70%. Ese es el yield que yo saco entonces, incito allá, se podrían tener mucho más. Bueno, de allí la idea, ¿no? Yo desarrollé esa idea, se la propuse a mi amigo le dije, mira, esto es interesante, aquí hay cosas que cómo se puede hacer. Una plantita piloto dentro de la misma facultad que tú manejas o estás trabajando. Y además a los muchachos que se están para graduar, darles el incentivo de que se dediquen a hacer una cosa así positiva y pues la universidad puede compartir beneficios de ella, bueno, una serie de cosas, pero le repito, eso quedó en el aire, nunca más. Entonces esa es la preocupación, ¿no? Porque una idea así, como hay el oficio, yo he visto, por ejemplo, en Lima patrocinan mucho las ideas entre la gente comunera. El Banco de Crédito tiene un plan que premia todos los años inventos o ideas calificadas, creo, si no me equivoco, por el mismo CONCITEC. Así fue como conocí la elaboración, el diseño y construcción del primer secador totalmente natural, solamente con extractores de tiro, en un ambiente cerrado para secar fruta. Son cosas así, le digo, entonces no necesita ni miles, hablemos de una cantidad no muy significativa para poder hacerlo, pero podríamos tener el beneficio de hacer que todos los comuneros que producen se beneficien y no dejen tampoco que nadie les va a quitar su tierra, ¿no? Eso, empezar por algo, porque el hecho de todavía no se ha creado la vacuna contra la corrupción en Perú, entonces es soñar, ya la generación nuestra no va a cambiar nada, las que vengan, sabe Dios, todo el mundo va a ir a este espejo y desgraciadamente sin llegar al digital twin, eso existe, pero a millones. Entonces tú no puedes estar haciendo algo que inmediatamente se replica 40 que están en línea. Así que, bueno, ese es el único comentario que podría hacer respecto yo al cuidado y explotación por nosotros mismos de un producto natural, ¿no? Tan valioso de fuera. Las dos respuestas que yo le haría, primero, Sí. Hasta hace poco sigue en debate la ley de la promoción agraria por el tema de la agroexportación y de la agricultura familiar. Ese es el ejemplo más claro de lo que usted está diciendo, ¿no? La gente en sus parcelas puede ganar cantidades de dinero dándole valor agregado a sus productos.
Pero sin embargo dice que son pobres, extremos pobres, que se mueren de hambre, tienen que vender su tierra para que las empresas tomen posesión de ella, ¿no? Sí. Y eso no es cierto, pues. Tenemos un potencial increíble y cantidad de productos descubiertos y por descubrir, pero no, pues no los dejan. Sí. Entonces, ahí hay una corrección. Y ahí sí aplico yo lo que le decía, ¿no? Mientras no haya una mínima transformación de esos productos, porque el camu camu se deteriora muy rápido. Sí. No se escuchó hablar usted del sacharinchi. No, hay que tener una cámara de frío para hacer eso, una cadena de frío, desde que se saca de Pucallpa hasta llegar a Lima, sí lo sé, pero esas son cosas que, para eso está el diseño de toda una red y el proceso mismo tiene que ser adecuado para que la vitamina C a partir de 80 grados centígrados se empieza a evaporar. Entonces, usted llega al mercado de frutas, ahí el camión lleno de camu camu, y llega en la madrugada, sale a las 6 de la tarde de Bagua y llega a las 4 de la mañana a Lima. Entonces, ese proceso no le afecta grandemente, pero en el momento que usted empieza a procesarlo, ahí sí tiene que tenerlo totalmente ya refrigerado. Eso sí es una cosa que es parte de diseño y manejo, ¿no? Eso. El sacharinchi, el omega 3 y así otros productos. Gracias, Jorge. ¿Alguna otra participación? Héctor. Hola. Aló, sí, estaba escuchando atentamente la intervención de los participantes. Felicito a los amigos invitados, a don Rafael Villanueva, a Luis Córdoba y a Guillermo Alarcón por haber tocado puntos interesantes, ¿no? Nosotros somos un país que estamos a punto de cumplir 200 años de vida independiente y vemos que económicamente estamos en el mismo nivel que nos dejaron los españoles, ¿no? Seguimos siendo un país de economía primaria extractiva. Vemos que en cada una de las regiones de nuestro país tenemos inmensas riquezas. Tenemos en la costa nuestra pesca, ahora la agroagricultura de exportación, después tenemos en la sierra la minería y ustedes nos acaban de graficar las riquezas que tenemos en la Amazonía, en la selva. Un gran potencial. Tenemos una mano de obra barata que permite quizás usar esta mano de obra para poder desarrollar muchas actividades comerciales. Pero ¿qué es lo que nos falta, no? Nos falta la gerencia. Tenemos que esperar que venga alguien de afuera, que traiga la idea, que organice y que lo explote en beneficio propio. ¿Qué país seríamos nosotros si el Estado que nos representa, el Estado que es el que dirige y administra nuestro país, tuviera una participación más activa y un gran porcentaje de la explotación de estas riquezas bajo un régimen que no traiga contaminación ni sometimiento, nos permitiera desarrollarnos como nación, la potencia que seríamos nosotros? Hace unos años, desde que existe nuestra red salesiana, más de 2 años, recuerdo haber hecho un comentario, ¿no?, sobre la necesidad de que el Perú, el Estado peruano, implemente una política de Estado permanente para educar al niño, ya que tenemos ese gran peligro de la corrupción a la que ustedes han hecho referencia, los 3 expositores, y también Elías lo ha hecho, ¿no? Educar al niño y reeducar al adulto, ¿no? No solamente en los temas académicos, porque quizás la historia del Perú tendríamos que volver a escribir, no es la historia oficial a la que hemos visto en los textos escolares, ¿no? No solamente en los términos académicos, también aspecto moral, físico, aspecto cívico, incluso en urbanidad. Todas las naciones del mundo que han logrado un nivel de desarrollo óptimo, pues empezaron por eso, ¿no? Primero educaron a su material humano, a su población. Y ustedes lo han dicho ahora, ¿no? Lo han repetido. No hayamos tenido una conversación anterior, incluso no había tenido yo el gusto de conocerlos, pero celebro esas coincidencias, ¿no? Esa necesidad de primero educar al peruano, para que este peruano pues sea un ciudadano eficiente, honesto, el juez sea un juez competente, que pueda administrar justicia, porque
se le ha formado moral y cívicamente, lo mismo será con las otras autoridades, y a la hora de que lleguen los procesos electorales, un electorado culto, una ciudadanía culta, va a saber elegir pues a las autoridades que necesita. Los felicito a todos por el esfuerzo que han hecho por preservar las riquezas naturales del país. Es una preocupación que debería difundirse y es parte de los aspectos educativos que habría que hacerse llegar pues a la gran mayoría de los peruanos. Solo quería hacer un comentario, y no es precisamente sobre el bioma, sino... Espero que no sea de tu típico calidad de humor, ¿no? Que a veces me es tan difícil hacer milagros. No sé si reír o llorar. A lo que tú hacías mención, ¿no? De una generación, educar a los jóvenes, educar a los niños. He visto con bastante alegría, digamos así, que los candidatos, una buena número de los candidatos a congresistas para estas elecciones son generaciones realmente jóvenes, de 30, 40 años. Quizás haya esperanza ahí. No se ven muy preparados algunos, pero por lo menos traen sangre joven. No sé qué les parece a ustedes. ¿A quién va a dirigir la pregunta? A todos. ¿A todos? Ah, ya, bueno. Pero de 30 candidatos no haces uno. Eso es cierto. De 30 candidatos desgraciadamente se antepone el interés personal muchas veces, en la mayoría de ellos. Hay un candidato que no conocía, el señor López Aliaga, que dice: yo voy a desaparecer la SUNEDU. ¿Por qué? Pregunto yo. ¿A qué le han hecho? Claro, no calificó la Pedro Ruiz Gallo donde él estudió, entonces lo está afectando. De esos candidatos congresistas jóvenes que tú señalas, ¿quién va a ser el líder de ellos en un sector de los tantos que hay? El bombero, el hombre que es un cobarde y sale corriendo dejando que se le incendie el apartamento a la querida. Ese tipo de individuos, ¿cómo puede pensar en tener cara siquiera para postular? Un señor que nos vende la idea utilizada hace años del otro sendero, ya ustedes saben a quién me refiero, ¿no? Ese señor ha vivido todos estos años desde que se fue del país en África, vendiendo esa idea de que el parcelero se le dé título de propiedad para que venda, porque el gobierno no tiene por qué meterse en lo que hay debajo de ahí y dejarlo de hambre, porque se lo compra. El caso ese presentado en el video de una compañía TAM no sé cuánto, igualito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué en esos países donde él estuvo flotaban diamantes? Hasta que apareció por ahí un jovencito educado en Inglaterra, lo desenmascaró y el presidente lo echó. Entonces, que volver a reescribir ese tipo de historias es peligroso, porque ya vieron, creó el mecanismo de la economía informal y hoy día todos nos vemos asombrados. Hoy 7 de cada 10 peruanos pagan impuestos. Todos se les genera un bono para alimentación, porque esto, que para aquí, que bueno, por allá, a eso. A los informales, a las pequeñas empresas. ¿Y quién generó todo eso, señores? Fue el gobierno de turno. Dictaminó cómo hacerlo, cómo se debería hacer. Tú vendes caramelo, yo agarro con un carro, lo financio para cambiar el timón y hago mi vida. Y no pago impuestos. Quiero colegio, quiero salud, gratis. Eso no puede seguir. Eso. Y de los candidatos, del señor que dijo, de todos no hacemos uno, lamentablemente esa es la realidad. Es la realidad. No tienes de qué, de dónde. Probablemente haya unos que otros, como tú dices, jóvenes que pueden resultar con ideas mucho más modernas, qué sé yo, pero queda la duda que yo no veo por dónde, sinceramente. Yo rescato estas palabras de ambos en el sentido de que nuestro compromiso con las generaciones futuras, antes mencioné a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, o sea, ¿qué planetas le vamos a dejar? Y ese es el compromiso, de tratar de dejarles un planeta vivible. Y eso es a nivel global. Y en el caso particular de Perú, por sus propias características, es un país milenario, es un compromiso cultural.
Entonces yo creo que por ahí pasa la reflexión y que en este bicentenario, entre comillas, que yo creo que no hay mucho que celebrar, pero en fin, debemos tomar conciencia y uno de los temas principales es ese tema medioambiental, que es un ministerio recién pequeño, con pocos recursos y que aparentemente es un estorbo, ¿no?, para el crecimiento del país. Pero creo que hay que mirar la visión de futuro que tenemos de manera diferente. Gracias. Ángel, ¿quieres una participación? Sí. Volviendo al punto de la exportación, me ha dejado pensando las dos personas que mencionaron. Yo siempre decía, que exportamos bastante, esto es bueno, pero parece que es un gran cuentazo, como se dice vulgarmente, porque he encontrado unos chocolates de cacao de Perú, pero nunca los he visto en Perú. Y aquí los venden en algunos tiendas muy caras. Cada chocolatito cuesta como $8 o $9. Entonces, me ha hecho pensar eso del camu camu y me ha hecho pensar también Quique con la cuestión del cuentazo de la exportación. Y me hace acordar mis tiempos cuando trabajaba en la Franco Munier. No sé si sigue esa historia. En la Franco Munier se preparaba el café. Yo trabajaba en contabilidad, pero sí pasaba por el sitio donde se probaba el café. Y yo decía, ay, qué rico sabor de café. Me dice, no, ese es el de exportación. O sea, exportaban un café o preparaban un café que era para exportación. Y para Lima vendían un café mezclado con una cosa que se llamaba caracolillo. Al único que le daban una cosa especial era al restaurante Raimondi. Pero todo lo demás, o sea, el buen café era para afuera. Y para Lima lo que tomábamos el café era mezclado con una cosa caracolillo. ¿Sigue eso, Quique? ¿Crees tú que sigue ese sistema en la exportación? Claro, eso se mantiene en el cacao, se mantiene en el café, el sí, cacao aromático. Pregunta para Quique. O sea, eso se mantiene No sé porque si los me suizos, en el caso del cacao aromático, acá... ¿Me escuchan? Sí, sí, estaba escuchando. Entonces, sí, esas cosas es absolutamente cierto. Acá se exporta gran cantidad de nuestros productos y queda acá tercera, cuarta, ¿no? En el caso del pescado, que es un valor tan importante para nuestra alimentación, en fin, son embarcaciones de afuera que se llevan gran cantidad de nuestra pesca. Y ya con el resto de productos es así. Nosotros, caso de cacao, que tiene un mercado grande, es un negocio ya de carácter internacional controlado desde afuera prácticamente, ¿no?, por la agroexportación. Café igual, o sea, tenemos los bosques de neblina con una variedad de café y riquísima cantidad de café, pero igualito, manejado de otra manera, ¿no? No le damos la importancia y somos el país aparentemente con una gastronomía que está destacando en el mundo. Yo les pregunto a ustedes que les gusta tanto el trago como a mí, aunque no puedo tomar, ¿han tomado alguna vez el Papa Sour? No. El día que lo prueben van a saber eso, pues lo hizo un campeón peruano, un bartender peruano, campeón mundial en China y en Italia, una sola vez acá, con ese proyecto que les hablo, el Papa Sour. Y así hay otra variedad de licores, fruto de nuestros productos nativos, que nunca los han probado seguramente, ¿no? Pero hay una riqueza increíble, pero con esas características. Ya que mencionas eso, me acabo de acordar de Nobu Matsuhisa, que tenemos una comida pendiente ahí con el Germancito en el Nobu. El Nobu fue, bueno, si lo conocen, uno que fue a Perú con Achicaprecio y él emigró a Los Ángeles, después a Alaska y se regresó a Los Ángeles. Y él
un japonesito muy inteligente comenzó a aprender. Ahora dicen que trabajaba en el Masui de Lima, pero no. A mí me han contado que trabajaba en una fonda japonesa. Y de ahí, de esos productos, él ha hecho sus recetas y ahora es multimillonario, pero eso trabajó en Perú varios años. Entonces, ese conocimiento lo llevó y ahora en Los Ángeles tienen Qatar, tienen Dubái, tienen restaurantes y casinos por todos lados. Pero, ¿de dónde aprendió? En Perú, en una fonda japonesa. Gracias. Belisario. Quien lo sacó de Perú, ¿sabe quién fue, señor? ¿Usted sabe quién lo sacó de Perú a ese señor? Robert De Niro. Y no, Sí, el actor Robert De Niro. Él lo sacó. Sí, sí. Es su socio actualmente. Lo que no solo eso, Jorge, que ha vivido varios años aquí en Argentina también, va a dar fe. La mitad, por lo menos, de los restaurantes de comida sushi japonesa en Argentina, por lo menos en Buenos Aires, son de peruanos. Sí, sí. La fusión peruano-japonesa es la que ha inundado como comida japonesa. Todo Buenos Aires, por lo menos. Le dicen comida Nikkei. Belisario, adelante. Belisario. Bueno. Belisario. Bueno, apagado. Belisario. Belisario. Muchachos, si no hay alguna otra pregunta, creo que el tiempo se nos acabó. Quiero agradecer a Quique Elías por la magnífica presentación. Nos ha cambiado el modo de pensar de algunas cosas a muchos de nosotros, por lo menos a Rafa, a mí. El problema es mayor de lo que uno se imaginaba, ¿no? La deforestación. Y sí, Germán, ¿quieres decir algo? No, simplemente que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Ok. Que nos ha abierto los ojos. Sí, y le agradezco por eso. Muchachos, gracias por la asistencia. Gracias por la invitación, Jorge. A los invitados también. Gracias, muchas gracias. Espero que siempre nos acompañen. Lucho, Gustavo, buenas noches. Héctor. Okay. Jorge, un pedido. Me gustaría que lo que expuso Germán lo pueda hacer a través de otro Zoom y tú también con el tema de la industria 4, hermano. Creo que es fundamental. Lo de Germán sería muy buena idea. Lo mío, voy a pensarlo. Oiga, antes de que cobrar derechos de autor. Le voy a cambiar lo que piense. Yo vivo acá en Houston, Texas, para lo que... Pero no tengo... Coquito hay que refilarle. Hay que refilarle. No, hay que refilarle. Pero los que no saben, yo vivo en Houston, Texas, y no recibo mucha información de los políticos del Perú. Y estaba buscando por quién votar. Entonces voy a votar por el Partido Morado, porque creo que es del Señor de los Milagros, ¿no? Entonces, por si acaso mañana hay una charla que van a hablar los candidatos a la presidencia sobre educación. Yo les he pasado el link de eso, no me acuerdo a quién, pero mañana hay una conferencia donde hablan los candidatos a la presidencia de la República sobre el tema de educación. Qué buena noticia. Está bueno, hay que verla. Un abrazo. Hasta luego. Okay, muchachos. Cuídense. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias, un abrazo.